Hola, buenas tardes a todas y todos. A nombre de Experts Environmental les doy la bienvenida al primer Experts Pride Talks que por iniciativa de nuestro director celebramos el día de hoy. Y bueno, pues este evento nace con la intención de celebrarse cada año en conmemoración del 28 de junio, el Día Internacional de la Diversidad Sexual, y el Pride de cada año de la población LGBT+. Bueno, pues antes de iniciar, quiero platicarles del objetivo del día de hoy. Queremos que este espacio sea un espacio de celebración, pero también de conmemoración y de búsqueda de reflexión sobre los espacios laborales para la comunidad LGBT en Monterrey y en México. Por ello, vamos a tener un programa de 3 momentos. El primero de estos momentos va a estar dirigido por un servidor, Antonio Macías, quien soy consultor de responsabilidad social y administración del talento aquí en Experts Environmental. Y va a compartir conmigo este momento Elizabeth Ramírez. En un segundo momento estará a cargo de la facilitación mi compañera, Tania Gabriela López, quien es directora de operaciones de Experts, y va a compartir el espacio con Rodrigo Quintero, escritor y autor del libro La Ruta del Arcoíris en Monterrey. Y en un tercer momento va a estar facilitado por mi compañero Roberto Alejo y lo va a compartir con Nelly Rodríguez y Santiago González, quienes pertenecen a la comunidad trans y actualmente pues trabajan cada uno en las profesiones que se prepararon y nos van a compartir su experiencia de cómo ha sido su inmersión en el mundo laboral con la condición trans. Entonces, bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y para iniciar, quiero pedirle y cederle la palabra a mi compañero Sergio Mendoza, quien es director comercial de Experts y quien nos va a brindar un mensaje de bienvenida. ¿Estás por ahí, Sergio? Gracias, Toño. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Me emociona mucho darles la bienvenida a nombre de Experts Environmental Consultants a este primer evento que ya comentó Toño, el Expert Pride Talks, con motivo de la conmemoración del 28 de junio como Día Internacional del Orgullo LGBT, que se origina por el movimiento por la liberación y reconocimiento de derechos de la comunidad en Stonewall en 1969, ya hace 51 años, ¿no? Ya tenemos 51 años de camino andado y bueno, queremos seguir abonando en este movimiento. Agradecemos a las y los representantes de las empresas asistentes, a las y los profesionistas de la administración del talento y la sustentabilidad que están presentes y que sin duda son un gran apoyo para la inclusión de la comunidad LGBT en los centros de trabajo. Así también a las y los miembros de la comunidad en general, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría hablarles brevemente de nuestra firma Experts y el camino y nuestro camino en el compromiso por la diversidad. Desde hace más de 12 años, nuestra empresa ofrece servicios y soluciones en los campos del medio ambiente, seguridad y salud, calidad y sistemas de gestión. El haber integrado estas disciplinas de alguna manera nos ha dirigido de forma muy natural y orgánica hacia el desarrollo sustentable. En ese sentido, Experts ha enriquecido su base técnica con iniciativas en pro del bienestar social, pues estamos convencidos que no hay verdadero éxito si alguna persona es excluida. Debido a esto, buscamos activamente participar en iniciativas como, por ejemplo, Pride Connection, el grupo de empresas para intercambio de mejores prácticas de inclusión, programa de Jóvenes por el Futuro de México, para brindar esa primera oportunidad al grupo de los recién egresados, el convenio de colaboración con Encuentro AC como institución de práctica laboral para jóvenes con discapacidad intelectual,
Eventos de educación ambiental y construcción de comunidad, como el Festival Ambiental SOS en el Obispado, o el apoyo a la comunidad educativa de la telesecundaria número 1 de la Hediondilla en Galeana, Nuevo León. La certificación en la norma mexicana NMX R025 SSFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación. El índice Human Rights Campaign, donde contamos con la calificación máxima durante este año. Y la incorporación de indicadores de responsabilidad social mediante acciones individuales de retribución, pues lo que no se mide, pues no se mejora. Entonces, estos son algunos ejemplos de las iniciativas que al interior Experts Environmental Consultants ha venido desarrollando y bueno, de la cual este evento pues es digamos, un signo más. Vivimos en la convicción de que la diversidad en los lugares de trabajo potencia la creatividad, la innovación y productividad, mejora la calidad de vida de los colaboradores y la atracción y retención del talento en las empresas. No es casualidad que de las empresas listadas en el Fortune 500, un 91% tiene prácticas de inclusión, igualdad y o beneficios para la comunidad LGBT. Como vemos, las políticas de inclusión LGBT son una tendencia empresarial mundial y en México no nos podemos quedar atrás. Este evento se ha materializado por el trabajo, dedicación, esfuerzo y perseverancia de muchas personas, por lo que también quisiera aprovechar para agradecer a cada una de estas. Esperamos que este esfuerzo contribuya a que en México se celebre la diversidad y se vean sus grandes beneficios en los lugares de trabajo, tanto del sector privado como del público. Esperamos también que los gobernantes que elijamos el próximo año, registrémonos todos para votar, propongan visiones de Estado que faciliten la inclusión y plena participación de todos, incluyendo la comunidad LGBT, que tenemos, como el resto, muchos talentos que aportar. Y esperamos que muy pronto en México terminemos de perder el miedo a la diversidad y nos demos cuenta de que valorando el talento, sin importar de dónde venga, construiremos un país aún más fuerte, más grande y más perfecto. Muchas gracias por estar aquí y pues no me queda nada más que decir, más que empecemos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues vamos a iniciar con el primer momento. Va a estar con nosotros Elizabeth Ramírez. Voy a permitirme leer un poquito de su larga trayectoria. Voy a tratar de resumirla lo más rápido posible. Elizabeth Ramírez es egresada de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey y además cuenta con una maestría más en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Adicionalmente cuenta con estudios de Derechos Humanos en el programa avanzado de la American University Washington College of Law. Además, bueno, pues ha sido coordinadora en diferentes instituciones de servicio público y privado. Entre ellos destaca que fue coordinadora del Departamento de Trabajo Social del municipio de Santa Catarina durante 3 años. Fue directora de Educación y Participación Social en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León durante 8 años. En cuanto a su trayectoria como consultora, ha sido llamada a brindar consultoría por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, diseñando algunos cursos de formación en derechos humanos que fueron implementados en este país. Y además, aquí en nuestro estado, fue consultora del Instituto Estatal de las Mujeres en el rediseño de programas de igualdad entre hombres y mujeres. En el ámbito académico, se ha desempeñado en diferentes áreas,
y entre ellas destaca pues, que fue líder de formación social y proyectos productivos de la Universidad de Monterrey durante 8 años. Fue coordinadora general de extensiones municipales en la Universidad de Ciencias de la Seguridad aquí en Nuevo León y además implementó la unidad de igualdad de género en esa misma universidad. Actualmente es profesora de nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UDEM. Y estudia, por si fuera poco, estudia actualmente un doctorado en filosofía con orientación al trabajo social y políticas comparadas de bienestar social en la máxima casa de estudios del Estado de Nuevo León. Y pues sin más, pues bienvenida Elizabeth. Gracias y gracias por la invitación a todos. A ver, Betty, si quieres abrirnos tu cámara, queremos verte. La tengo abierta. ¿Ah, sí? Ah, A ver, Sí se ve. ¿Sí me ves? Sí. Ah, ok, sí. Ahí está, ya te estoy viendo. Era mi computadora. Ok. Y pues vamos a iniciar con la entrevista. La intención es que nos platiques como a grandes rasgos cuál es la situación de derechos humanos para la población LGBT acá en México. Y pues vamos a ir platicando de esto durante más o menos 45 o 50 minutos. Le pido a la audiencia que si tiene preguntas las vaya escribiendo en el chat y al final las filtramos y las agrupamos para hacerlo más eficiente. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera pregunta y es, ¿cuál consideras tú que es la situación de derechos humanos actualmente en México para la población LGBT? Ok, muy bien, Antonio. Bueno, ¿cuál es la situación de las personas LGBT en nuestro país? Tenemos que tomar en cuenta que las personas LGBT o todas aquellas que son percibidas como tales, en México nos encontramos que todavía son víctimas de diversos tipos de exclusión, de segregación, de persecución y otras violaciones a sus derechos humanos. Para conocer así un panorama general de la situación de ellos, me di la tarea de consultar un informe muy reciente, es a finales del 2019, que saca la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este informe, por si después lo gustan consultar, eso se llama Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales, Intersexuales en México. Y ese informe fue construido con una serie de revisiones. Lo que hizo la CNDH pues fue revisar, por ejemplo, todas estas encuestas en EDIS que saca la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en nuestro país, la CONAPRED, y también va documentando aquellas quejas que reciben organismos públicos de derechos humanos, como son las comisiones nacionales, las comisiones estatales, pero también aquellas quejas, aquellas denuncias que se ponen en organismos jurisdiccionales. Entonces, con base a eso, hace una revisión de cuál es el panorama de los derechos humanos de la población LGBT en nuestro país. Y en este informe destacamos algunos de los derechos de los que todavía pues se ve un rezago, donde todavía no hay una totalidad en su cumplimiento, en los que apenas se va avanzando. Entonces voy a comentarte así a grandes rasgos de estos derechos de donde digamos que todavía hay una tarea pendiente en materia de derechos humanos de la población LGBT. Y empezando por el primer derecho, que es el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Y aquí lo que vamos a encontrar es que si bien hay una situación de poca denuncia sobre delitos cometidos contra personas LGBT, lo que sí se encuentra es que, por ejemplo, los crímenes que se cometen hacia personas que pertenecen a esta población tienen como característica que hay un alto nivel de violencia y hay un alto nivel de crueldad. En un informe también reciente que se publica de la situación de América Latina, por ejemplo, encabezan los países que se comete más violencia, lo encabeza Brasil y lo encabeza México. En el caso, por ejemplo, de crímenes como transfeminicidios,
En el 2019, Brasil documenta 123 casos y seguido por México con 40 casos. Entonces, esto nos habla todavía de que hay una vulneración a los derechos humanos de estas personas que tienen que ver pues con de los derechos fundamentales principales, que es el derecho a la vida y salvaguardar nuestra integridad. Sin embargo, hay otros temas que todavía están en la agenda pendiente, como tiene que ver, como son el derecho al matrimonio. Hemos visto sobre todo que este derecho ha avanzado mucho por las sentencias que se han generado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente en 18 entidades de nuestra República Mexicana el matrimonio igualitario es una posibilidad. Sin embargo, todavía hay renuencia, lo acabamos de ver recientemente en el mes de enero en Veracruz, que hay renuencia todavía para modificar los códigos civiles y quitar estas cláusulas discriminatorias en los que se señala que el matrimonio es aquel que se realiza entre un hombre y una mujer. Sin embargo, pues vamos viendo que en temas del matrimonio igualitario, pues también México ha ido avanzando. Y también ligado a estos derechos, hay un derecho que se llama el derecho al reconocimiento legal de la identidad de género, que es esta posibilidad de que sin tener que hacer un juicio, pudieras tú cambiar tus documentos oficiales de acuerdo a esta identidad de género que las personas se identifican. Y aquí vemos que ya hay 9 entidades de la República Mexicana, 9 estados, donde es una realidad que nada más a través de algún procedimiento administrativo, este procedimiento se pueda realizar. Sin embargo, pues todavía encontramos como estos rezagos en otros estados de la República. En materia de seguridad social, pues va muy ligado, o sea, conforme vaya avanzando, los derechos tienen una característica de ser progresivos. Entonces, si vemos que hay pasos ya en temas del matrimonio igualitario, pues obviamente también se tienen que hacer las debidas adecuaciones para garantizar otros derechos, como en el caso de la seguridad social. Y entonces aquí vemos que ya desde el 2013-2014, lo que es el sistema IMSS, el sistema ISSSTE, también por resoluciones que se han derivado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya es una realidad que puedan dar de alta a tu cónyuge dentro del sistema para que tengan una seguridad social. También otro de los derechos que se encuentra que pues siguen siendo violatorio de los derechos humanos es el de la seguridad jurídica. Y aquí encontramos todavía que se da esta situación, sobre todo por los elementos de seguridad pública, de que se den detenciones arbitrarias por el simple hecho de expresar una identidad de género o por una orientación sexual, por temas de vestimenta, etcétera. Todavía es una práctica que no se ha logrado erradicar. Otro punto pendiente en materia de derechos humanos de la población LGBT lo encontramos por el área de la salud, del acceso a una protección de la salud. Y aquí es importante porque si bien también se han tenido avances, hay un protocolo que también es reciente, es de años recientes. Este protocolo se llama para el acceso sin discriminación a la protección de servicios de atención médica de la población LGBT y guías de atención específica, donde da, al ser un protocolo, pues proporciona a las instituciones de salud una guía para poder llevar a cabo esta atención, salvaguardar este derecho sin factor de discriminación. Pero ¿qué nos encontramos? Que aunque existe el protocolo, cuando se hace una revisión, no en todos los estados de la República ni en todas las instituciones de salud es un protocolo que se está implementando. Entonces, bueno, mientras esto no se lleve a una realidad sustantiva, pues queda en el papel, falta trasladar estas letras, ¿verdad?, a la parte de la práctica. Y bueno, pues un tema pendiente que de alguna manera pues incide también en el resto de los derechos es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y aquí hay unos datos pues muy, muy interesantes que nos permiten ver la magnitud de este problema. En la reciente encuesta nacional sobre discriminación, que es la INEDIS, que hace
pues la todavía existente CONAPRED del 2017, que es la más reciente, ¿verdad? Pues encontramos que respecto a la negación de derechos, o sea, las personas que fueron entrevistadas y que se identifican como población no heterosexual, en un 40% ellos refieren en estas encuestas que en algún momento, en los últimos 5 años, ellos han sufrido una negación de sus derechos humanos. Y todavía de esta población, la población trans, en un mayor porcentaje, arriba del 70%, ellos refieren haber sido, el no haber tenido acceso a alguno de sus derechos humanos. También en estas encuestas nos reflejan, por ejemplo, cómo en el ámbito del hogar también se ve reflejada esta discriminación o este rechazo. Cuando se les preguntaron a las familias cuál es la situación que ellos rechazarían, en segundo lugar quedó con un 46% respondiendo hombres y un 40% mujeres que no permitirían en su familia que una hija o un hijo contrajera pues matrimonio con una persona del mismo sexo. Y así hay otros datos, como también la CONAPRED en el 2018 sacó una encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual y identidad de género. Y ahí esta encuesta fue dirigida a la población no heterosexual y donde ahí también quedó de manifiesto diferentes situaciones en las que ellos no ven salvaguardados sus derechos humanos. El 58% refieren que son poco respetados. Un 60% señaló haber sido víctima de discriminación en el último año. Mencionan también que hay una negación a sus derechos humanos y sobre todo de lo que más se manifiesta en esta encuesta es que hay 3 ámbitos donde se concentra más la discriminación, que es el ámbito de la escolar, que es arriba del 80%, donde suceden todas estas acciones de bullying, del acoso en las escuelas, el ámbito de la familia y el ámbito comunitario. Sin embargo, las empresas también arriba como del 35% manifestaron que haber sido víctimas de discriminación o de acoso o del mobbing, que se le reconoce cuando es en la empresa, por motivos de orientación. Entonces, bueno, pues esto nos da como un panorama de ver todavía como esta tarea pendiente que tenemos todavía que caminar mucho en materia de realmente que el Estado garantice y proteja que se respeten los derechos humanos de la población LGBT. Claro. En una ciudad como Monterrey, donde encabezamos las encuestas de discriminación, vergonzosamente, ¿qué es lo que convierte a la población LGBT en una población en situación vulnerable? Compartiendo con algunos colegas, nos discutimos mucho sobre el significado de la vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué característica específica hace que un grupo sea considerado vulnerable o no? No sé si quieres platicarnos de esto. ¿Qué hace a la población LGBT una población en situación de vulnerabilidad? Ok, bueno, como bien lo comentas, Antonio, la vulnerabilidad no es una condición personal, o sea, no es que las personas seamos vulnerables porque seamos indefensas, seamos débiles, o sea, esto es una condición dada por el exterior, esto es una condición que pone a la persona en una situación de vulnerabilidad gracias a este entorno que discrimina, este entorno que excluye, este entorno que niega derechos. Entonces, el hecho de estar en una situación donde por cualquier motivo, ya sea por un motivo de edad, por un motivo de sexo, por un motivo de estado civil, de origen étnico, pues yo me encuentro en una situación de riesgo, donde se me impide o se me obstaculiza el acceso a los derechos humanos. Y en este sentido, por eso se habla de poblaciones en situación de vulnerabilidad, no tanto poblaciones vulnerables en sí, sino que están en esta condición. Y entonces, en ese sentido, pues ahorita un poco con todo el panorama que por aquí te platiqué, pues vemos cómo precisamente
la población LGBT se encuentra dentro de estos grupos que son reconocidos como grupos de situación de vulnerabilidad, precisamente porque estas condiciones de exclusión, estas condiciones de discriminación, de intolerancia, de rechazo, de violencia, los coloca en una situación de riesgo, los coloca en una situación donde se impide ejercer plenamente todos sus derechos humanos. Claro, y sería como solo por una sola condición, pues este impedimento para acceder al disfrute de sus derechos, ¿no? Así es. Okay. Así es. Nos pregunta Nina en el chat si nos puedes ampliar sobre el derecho a la certeza jurídica y su relación con las detenciones arbitrarias y si tienes alguna estadística que hayas consultado. Sí, bueno, la estadística no la tengo aquí, o sea, este dato lo obtengo de este informe que saca la CNDH, donde precisamente cuando aborda esta situación de la seguridad jurídica, lo liga directamente con el tema de la seguridad pública y lo liga directamente por la situación de las detenciones arbitrarias. El informe es muy completo porque en el informe si entramos, damos ahí una búsqueda, vamos a encontrar, por ejemplo, por entidad federativa, vamos a encontrar cuáles son las corporaciones que más violentan, por ejemplo, derechos humanos, las comisiones, cuáles son las corporaciones que reciben mayormente quejas relativas a derechos humanos y tiene que ver, o sea, muchas de estas denuncias tienen que ver por las detenciones arbitrarias por el simple hecho, a lo mejor, de estar vestido de alguna forma, de alguna expresión de género, que cuando las policías lo remiten sin ningún motivo, o sea, sin ninguna causa de que se haya cometido un delito de por medio, es simple y sencillamente por notar que formas parte de esta comunidad, de esta población que se llevan a cabo estas detenciones arbitrarias, que es una práctica, lo que señala este informe reciente de la CNDH, que aun y cuando se ha buscado mucho trabajar desde la parte de la educación y a través de protocolos con las corporaciones de seguridad pública de los estados, pues es una práctica que todavía se señala en el informe que se sigue cometiendo. Muchas gracias, Betty. Bueno, para continuar con el tema de la vulnerabilidad, también me gustaría que nos ampliaras un poquito si una sola persona puede tener varios grados de vulnerabilidad. O sea, pertenecer a diferentes poblaciones, tener grados y entonces, pues habrá quien tenga sea más fácil violar sus derechos que otras personas. Sí, claro. Comúnmente la situación de vulnerabilidad pues viene acompañada de otras situaciones que agravan esta situación. Por ejemplo, una situación de vulnerabilidad que presenta la población LGBT en ocasiones se ve agravada, por ejemplo, por situaciones de pobreza. Ya la pobreza te coloca a las personas en otra situación de vulnerabilidad. De hecho, la situación de pobreza es parte de estos grupos que se encuentran en situación vulnerable. Entonces, y también, por ejemplo, encontramos como dentro de la misma población LGBT, las personas trans tienen una mayor vulnerabilidad y de hecho en las encuestas que se revisan por parte de la CONAPRED, pues encontramos que se manifiesta que sufren mayores situaciones de discriminación. Entonces vemos cómo también dentro de la comunidad trans se agrava esta situación de vulnerabilidad dentro de la comunidad LGBT, el ser una persona trans agrava la situación de vulnerabilidad. Y algo muy interesante que, por ejemplo, que nos plasma en este informe que se hizo a nivel nacional, es que hay muy poca todavía, por ejemplo, documentación de las personas que son bisexuales, o sea, en cuestión de denuncias, en cuestión de registros de documentos, no se visibiliza mucho esta orientación. Entonces, por ejemplo, ahí es difícil
encontrar cuál es la situación específica a la que están enfrentando personas con bisexuales, porque no está visibilizado, no está documentado. Y así es como se nos pueden ir, por ejemplo, una persona que pertenece a la comunidad LGBT y si se encuentra en una situación privada de su libertad por alguna situación, o sea, está en el sistema penitenciario, pues vemos ahí cómo se da una pues situación agravada de esta vulnerabilidad. Si perteneces a una etnia o un grupo indígena, estamos hablando de una doble vulnerabilidad. Entonces, sí se pueden presentar estas situaciones de doble vulnerabilidad o de más tipos de vulnerabilidad en las personas LGBT. Perfecto. Oye, ahorita que nos platicabas como sobre visibilidad de la comunidad bisexual, una broma recurrente en México, al menos, cuando hablamos de la comunidad LGBT, es sobre el acrónimo, ¿no? Sobre esta cantidad inmensa de letras que vemos y que si una Q y que si una triple T, que si... Bueno, creo que los que pertenecemos a la comunidad los entendemos cada una de las letras. Sin embargo, a veces es muy largo, es difícil pronunciarlo, pero sí me llama la atención sobre si esto contribuye a la visibilidad, si tú consideras que se deba, pues, pronunciar cada una de las letras o a manera educativa, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Sí, porque en ocasiones también se hace referencia como un término más general, como es el de la diversidad sexual, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo comentas, la población LGBTTI es la forma, pues, en la que nos referimos a este conjunto de personas, pues, que no se identifican con dicha heterosexualidad normalizada y que somos estos grupos, estos colectivos, pues, se han unido desde décadas atrás, ¿verdad? Para luchar a favor de sus derechos humanos y dado que cada comunidad, o sea, cada letra representa una característica y unas necesidades que algunas son comunes y algunas otras pues tienen características propias, entonces sí es importante hacer esta distinción. Sin embargo, como bien lo comentas, o sea, conforme pasa el tiempo, pues también se van agregando otras letras, ¿verdad? A esta comunidad. Entonces, un punto importante también es que si nosotros revisamos, por ejemplo, los marcos normativos o los programas, por ejemplo, que hay en la Ciudad de México, pues vamos a encontrar que en estos marcos normativos se utiliza estas letras, o sea, se utiliza la diversidad sexual, se utiliza el eje LGBTTI. Sin embargo, pues en algunos de estos marcos, pues quitan palabras y dejan una T, dejan la otra, pero sí es importante que se siga visibilizando como tal. De hecho, yo encontré, por ejemplo, que en la Comisión Interamericana, o sea, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana hace un reconocimiento, ¿verdad?, a estos colectivos y a la forma en cómo se identifican. Entonces, encontramos dentro de la Comisión Interamericana, o sea, de organismos internacionales, que también ellos hacen referencia a los acrónimos LGBTI. Ellos utilizan LGBTI. Entonces, digamos que por estar contemplados dentro de esta normativa, dentro inclusive pues de casos que se han revisado ya dentro de estos organismos internacionales, pues es importante, ¿verdad?, que se siga utilizando el término. Y si bien, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos, por ejemplo, señalan que ellos tienen presente que en diferentes culturas se pueden utilizar otros términos para describir a las personas del mismo sexo que tienen relaciones sexuales y a las que se autoidentifican o exhiben identidades de género no binarias, aunque reconocen que hay una diversidad, ellos abogan más porque pues se sume esta diversidad para ir, como bien lo comentas tú, haciendo visible las condiciones propias de cada una.
Claro, bueno, y para retomar esto que mencionabas respecto del colectivo bisexual y la visibilidad, la importancia de ser visibles para ganar derechos y ganar terreno, y pues levantar la mano de aquí estoy y soy igual que tú y también tengo las mismas necesidades de trabajar, de vivir, de formar una familia, de la seguridad social, por ejemplo. ¿Qué podría ser un colectivo o una comunidad para ganar visibilidad? Ajá, pues de hecho hemos visto que pues muchos de los avances que se han tenido en materia de derechos humanos ha sido vía pues movimientos sociales, ¿no? O sea, la fuerza de los movimientos sociales, los derechos humanos es un resultado de una conquista de diversos movimientos sociales en el transcurso del tiempo y los derechos de la comunidad LGBT no ha sido la excepción. Es a través de estos colectivos, es a través de estos movimientos cómo se va haciendo más visible la situación que ellos enfrentan en materia de derechos humanos, en materia de que sus derechos aún no están siendo garantizados o no están siendo protegidos. Entonces, eso es muy importante. ¿Para qué? Para que se hagan visibles ante la comunidad y ante las autoridades. Entonces, por eso es bien importante toda esta labor que se hace también de hablar sobre el tema, de difundir el tema, de discutir sobre el tema, de invitar a la propia comunidad LGBT para conocer cómo han sido sus luchas y cuál ha sido su experiencia en luchar. Yo veo que dentro, por ejemplo, de estos espacios que ustedes crearon, pues vamos a escuchar eso, ¿verdad? Precisamente cuáles han sido los logros del activismo que se han tenido específicamente en nuestra ciudad. Y el hecho de que todo esto se documente, el hecho de que se hable, esto le va dando una mayor visibilidad al movimiento y eso también pues nos va ayudando, ¿verdad?, a que haya una mayor conquista en estos derechos que no están siendo reconocidos, no están siendo totalmente reconocidos. Claro. Y en esta parte también como de luchar contra corriente y cada vez más intensamente también contra, al mismo tiempo muchas luchas, ¿no? Como contra el machismo, contra la no inclusión, como estas estructuras pues que han estado por generaciones, ¿no? Y que a lo mejor también la comunidad bisexual, por ejemplo, pudiera no, pudiera querer evitarlas, ¿no? Así Bueno, es. vamos a continuar, ahora vamos ya que conocimos sobre la vulnerabilidad y sobre el colectivo, bueno, vamos a trasladarnos un poquito sobre los activismos, y cómo han ido conquistando y ganando estas batallas que mencionabas. ¿Cuáles dirías tú que son las principales áreas de oportunidad para el colectivo activista LGBT en México, que en los últimos años pues ha sido mucho más activo en las últimas décadas y que nos ha llevado hasta el momento actual? Sí, bueno, pues yo creo que es bien importante que encuentren estos puntos de acuerdo, o sea, estas luchas que tienen en común, sobre todo como evitar si bien como hemos visto, o sea, la comunidad gay, la comunidad bisexual, trans, tiene como situaciones específicas que están viviendo en materia de derechos humanos, bueno, pues sí hay cuestiones en comunes, como es este tema de la discriminación, este tema de la exclusión, este tema de estos derechos que no están siendo respetados, que no están siendo garantizados. Es bien importante, pues, que si bien trabajan por separado, hemos visto cómo a través de cuando el movimiento pues se une, ponen estos puntos de acuerdo en común, pues igual le van dando como mayor fuerza, ¿verdad?, a sus demandas. Algo que yo en la experiencia, en la poca experiencia que he tenido trabajando con la población LGBT, pues sí, al interior se platica como todos los movimientos, ¿verdad?, que
pues que hay divisiones, ¿verdad? Simplemente hemos visto ahora el movimiento reciente, bueno, reciente, tiene también años, del tema de las mujeres, como dentro de estos movimientos, pues hay diferentes visiones de colectivos feministas y sin embargo, está un punto en común. Entonces, también es importante respetar estas diferencias que hay dentro de estos colectivos, respetar también cuáles han sido la parte como histórica que cada uno viene acumulando o viene viviendo y poder entender, ¿no? O sea, poder entender estas diferencias que hay dentro de estos mismos movimientos, llámese mujeres o llámese estos movimientos de población LGBT. Entonces, yo creo que eso es importante que sea un movimiento que aún y con estas diferencias pueda seguir trabajando en unidad y para que, pues, ahora sí que el enfoque sea este avance progresivo de los derechos humanos. Ahorita que hablas sobre la unidad y sobre el diálogo que unifique, ¿no? ¿Cuál sería como el frente que podríamos tomar la comunidad? O sea, sobre cuál derecho, si alguno consideras que tenga más importancia que otro, de todos estos que nos mencionaste al inicio, ¿no? Sobre la salud, la seguridad social, sobre el matrimonio, la igualdad. ¿Cuál tú crees que es lo y claro, y aquí pudiéramos, acuérdense que una de las características de los derechos humanos, pues es su integralidad y es su interdependencia. En derechos humanos no podemos hablar de una priorización de derechos, porque, por ejemplo, este derecho al matrimonio igualitario, pues nos va abriendo las puertas a otros derechos, como es el derecho a formar una familia y al ser personas que no se les niegue, por ejemplo, el poder adoptar, a acceder a otros procedimientos como la gestación subrogada, y a su vez está relacionado con estos derechos a la seguridad social, a tener una vivienda en conjunto. ¿Sí me explico? O sea, hay una interdependencia de derechos y esa es una de las características principales de los derechos, su interdependencia y esta característica de progresividad y no regresión. Entonces, esa es la visión que se tiene que tener. No pudiéramos decir que prioritario es este derecho sobre otro. No. Es prioritario, obviamente, salvaguardar mi vida, ¿verdad? Y que no se me torture, que no se me violente, que no se me detenga arbitrariamente por el hecho de manifestar una orientación sexual o una identidad de género. Pero eso es importante, pero también es importante como no sufrir discriminación por esta orientación en el área de salud y que se me niegue una protección a la salud. Es tan importante como no se me cierren los espacios laborales, el que yo pueda tener un trabajo digno, en el que yo pueda tener un trabajo libre de acoso laboral por mi situación, en el que yo pueda manifestar y no ocultar la situación personal que yo vivo, la familia que tengo, si tengo una esposa, si tengo un esposo, si tengo una novia, un concubino, una concubina. O sea, esa no es una situación que yo tenga que ocultar. Es parte de mi vida y eso yo lo debo de poder manifestar en cualquiera de los espacios, ya llámese laboral, en el vecindario. Entonces, yo sí creo que es muy complicado decir que habría que priorizar derechos. No, hay que buscar esta integralidad de derechos y hay que no perder de vista, ¿verdad?, esta interdependencia, que para que tengamos acceso a un derecho se tienen que cumplir también estos otros derechos. Claro, entonces más bien tendríamos que estar atentos sobre el reconocimiento de algunos derechos, atentos y atentas sobre el reconocimiento de algún derecho y cuál otro o cuáles otros están ligados a ¿no? Como lo mencionabas, a través de pues, está el acceso a otros derechos, igual a través de la salud llegas a otros, a través de la identidad llegas a otros. Así es. Excelente. Bueno, y ahorita que hablabas como de integrar todos los derechos, ¿hay una institución, una institución social, un organismo que engloba y que tiene este interés sobre estos derechos y son las instituciones de trabajo, ¿no? Ahí estamos obligados a brindar y a asegurarnos del goce pleno de estos derechos de nuestros trabajadores.
Entonces, ¿qué papel, hablando de los centros de trabajo, qué papel crees que tienen estos centros para el fomento del respeto a los derechos LGBT+? Y quiero ligarlo con casos que hemos visto en noticias sobre casos discriminatorios en algunas universidades, en el servicio público. Y pues a ver tu opinión al respecto. Ajá. Hay una cita que hace la Organización Internacional del Trabajo en el 2015. La OIT nos dice que las empresas, dice, no es solamente un espejo de las cosas buenas o malas que ocurren en la sociedad. El poder económico que posee la empresa aumenta su responsabilidad en los temas de interés legítimo de la sociedad, en la evaluación de los modelos culturales y de respeto y de promoción de los derechos humanos, y por lo tanto en la construcción de una sociedad pues que esté mucho mayormente sintonizada en la agenda del desarrollo sustentable. Y entonces aquí nos habla el papel importante que juegan las empresas por la posición, ¿verdad?, que tienen en la sociedad. Algo también muy importante que yo se los comentaba es que la empresa es un espacio de trabajo donde también se van construyendo un tejido social, donde va determinando la vivencia de cada persona que vamos teniendo en estos puestos de trabajo. Entonces, una persona en este tejido social, en estos puestos de trabajo, pues tiene que tener la libertad de poder pues tener una sana convivencia, no tendría por qué estar ocultando aspectos tan importantes como es la orientación sexual. El caso de, por ejemplo, las empresas cuando tienen estas convivencias de final de año, de las posadas, donde en ocasiones, en algunas empresas, otras tienen reducción de presupuesto y es menos, pero en algunas empresas donde se invita a las familias, el yo poder sí decir, bueno, pues yo tengo una pareja del mismo sexo, ¿por qué lo voy a ocultar? O sea, la empresa me debe de dar este espacio para que yo pueda ejercer mi orientación sexual, mi identidad de género, sin que esto sea motivo de que yo pueda sufrir situaciones de acoso en el ámbito laboral o situaciones de discriminación o situaciones de que eso vaya a impedir el que yo tenga o no tenga algún ascenso, ¿verdad?, en la empresa. Las empresas son las principales instituciones que deben de velar por el respeto de los derechos humanos, es decir, el no infringir los derechos de terceras personas, llámese el personal que trabaja para ellas, pero no nada más ahí se queda, o sea, ahí tendríamos que pensar también en los clientes de la empresa, o sea, esta política de diversidad y de apertura, o sea, debe de extenderse, además de las personas que son empleados, debe de extenderse también con las personas que son nuestros clientes, con las personas que son nuestros proveedores, o sea, esta apertura se debe de ver reflejado con una política clara. Fíjate que algo que revisando estos informes de cuál es la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en nuestro país, yo encontré que si bien hay acciones aisladas, pues vamos a tener una conferencia que hable sobre el tema en alusión a tal día, o vamos a organizar esta labor de difusión y entregamos, no sé, banditas de colores para sumarnos a este movimiento. O sea, en ocasiones se puede caer como una situación de mero simular que se está apoyando un movimiento o que se está apoyando una diversidad, pero luego cuando hay una denuncia, cuando hay una queja, ¿cuáles son los protocolos que sigue Recursos Humanos? O sea, ¿cuáles son los protocolos que siguen para atender esta denuncia y no revictimizar al empleado que vino? Entonces, es cuando los empleados pues se dan cuenta si hay una congruencia, ¿verdad? Si este respeto a la diversidad la vemos reflejado
en políticas claras de la empresa. Si yo desde que entran los trabajadores y reciben esta primera inducción, si desde la inducción queda muy clara cuál va a ser la política de respeto y no discriminación que va a tener la empresa, o sea, tiene que verse reflejado en toda una política, no nada más en acciones aisladas, porque entonces las personas que forman parte de la empresa, pues te das cuenta, ¿verdad? Que no hay realmente pues no va a haber una credibilidad a la labor que busca emprender la empresa en este tema. Claro, y también como ahorita que hablabas del personal de recursos humanos, yo recuerdo una anécdota. Estábamos en una feria laboral especial para la población LGBT y conocimos a una ingeniera química que tenía por completo el perfil para nuestra empresa. Recogimos el currículo y me decía mi jefe en ese entonces, ella era transexual y me decía, híjole, es que ¿cómo le voy a hacer para mandarla con clientes? O sea, sí me gusta, pero ¿cómo voy a hacerle para mandar con clientes? ¿Cómo me aseguro de que a donde la voy a mandar, pues también respeten sus derechos? Que esa es otra situación. Nosotros somos una consultoría, entonces estamos en una oficina, pero igual vamos a otros lugares. Y pues la respuesta siempre, la más simple, es la verdad, pues como le haces con el resto de las mujeres, ¿no? Exacto. Le das su equipo de protección, le das su inducción, te aseguras de que pueda hacer el trabajo y nada más, ¿no? Ya no, hasta ahí es el trato, pues, laboral, ¿no? El resto tendremos que asegurarnos que nuestro cliente pueda también hacer su parte. Entonces, a veces nos cachamos en esos micromachismos respecto de que tengo que cuidarla más porque es mujer y además es transexual, ¿no? Así es. Como empresa está esa situación. Para continuar con el tema de las empresas y esto que nos decía sobre el rol tan importante que cumplen las empresas para los trabajadores que pertenecen a la comunidad, ¿cómo podrían las empresas asegurarse de contribuir al respeto de los derechos humanos y no quedarse solo en la parte de mercadotecnia, de poner la banderita en el logo o de regalar el portagafet de arcoíris? ¿Cómo realmente podría una empresa participar en esta conquista? Sí, bueno, pues precisamente es lo que yo te compartía es que sí tiene que hacer una revisión de todos sus procesos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cuál es el proceso que sigue el área de recursos humanos? ¿Cuáles son las políticas de empleo que tienen? ¿Cuáles son los códigos de conducta a favor de la diversidad? O sea, que realmente todo esto quede establecido y porque como dices, o sea, no basta como una buena voluntad. A mí me tocó el caso en una experiencia laboral de un compañero gay que iba a contraer matrimonio. Él iba a tener su boda, no era algo, vaya, que al menos en el grupo pequeño él estuviera como ocultando su orientación sexual, pero pues resulta que pues los muchachos de informática se enteraron y imprimieron la foto y se estaban haciendo burla en el grupito, se les pareció como muy, muy gracioso, y ahí es donde, bueno, te das cuenta, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué haces ante estas situaciones? ¿Qué haces ante estas situaciones que si tú las dejas escalar, esto va a propiciar que haya un ambiente de acoso? Y ahí, por ejemplo, en ese espacio laboral, pues nos dimos cuenta que no había como un código de conducta clara, establecida, en el que se visibilizara que queda prohibir este tipo de acciones que propicien el acoso hacia los compañeros. Y entonces, pues, nos dimos a la empresa el lugar a darse la tarea de revisar de esos procesos, de hacer trabajo de inducción, trabajo de formación,
para que realmente, o sea, esto no escaló, ¿verdad? Porque inclusive, pues, la persona ni siquiera se dio cuenta que había un grupo que estaba haciendo como burla de su situación personal, pero eso pudo haber escalado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde te dices, bueno, y si sucede esto, ¿cuál es el código de conducta que está establecido? O sea, ¿qué es lo que va a proceder la empresa ante este tipo de situaciones? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que realmente se revisen todos estos procedimientos desde las áreas de recursos humanos, desde los códigos de conducta, desde las políticas de empleo, revisar la empresa, hacer una revisión de un seguimiento, por ejemplo, a la cobertura que tienen en materia de salud, de seguridad social, etcétera, que haya una igualdad de la situación de los trabajadores sin importar cuál es su condición, ¿verdad? O sea, o su orientación, o su género, o su edad. O sea, eso es algo que es muy, muy importante, que se vea reflejado un compromiso hacia esta diversidad. Esas serían algunas de las cuestiones que yo recomiendo en el tema de las empresas. Sí, pues muchas gracias. Oye, ¿y qué beneficios podría traer, para cerrar, que ya estamos sobre el tiempo, qué beneficios podría traer a una empresa tener estos programas, adoptar políticas de inclusión y revisar todos estos procesos para que estén adecuados para recibir a la población LGBT? Incluso llegar a tener alguna certificación, algún otro respaldo. Y al mismo tiempo, ¿qué recomendarías para quienes no tienen estos procedimientos o estas condiciones y quieran llegar a ello? Uh-huh. Bueno, algo importante bueno, sí te quiero comentar es que independientemente de los beneficios que, como bien lo comentas, o sea, sí los hay, estamos hablando que es un tema de responsabilidad de las empresas, ¿verdad? O sea, el respeto a los derechos humanos se debe de llevar a cabo por parte de las empresas independientemente de estos beneficios secundarios, ¿verdad? Que pueda tener, ¿verdad? Entonces, debemos de actuar pensando, ¿verdad? En esta responsabilidad que en materia de derechos humanos también se asumen por parte de las empresas. Cada vez este tema de los derechos humanos se ha centrado mucho, se habla mucho de las responsabilidades estatales, pero no, también las empresas tienen responsabilidad como protectoras y como responsables de respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, sin embargo, como bien lo comentaba Sergio al inicio, pues eso también te va a traer un clima laboral favorable, donde las personas puedan expresar su orientación o su identidad de género sin un temor a que esto les vaya a generar una experiencia negativa o una violación a sus derechos por parte de la empresa. Esto también hay algo que se puede ver reflejado hacia los clientes, hacia los proveedores, que haya una congruencia hacia la diversidad por parte de la empresa. El hecho de que tú tengas a personas que trabajan en total libertad, sin necesidad de sentir estos temores, pues esto te incentiva la creatividad, te incentiva la innovación, te incentiva el trabajo en equipo. Entonces, esto es bien importante, o sea, que las personas no se sientan excluidas, no se sientan discriminadas, no se sientan acosadas, que se sientan apoyadas, que si se da alguna situación, la empresa los va a apoyar. Entonces, eso también a la empresa le propicia pues que se retenga talento, ¿verdad? Que no se vaya, o sea, que no se vaya de la empresa porque aquí se le está acosando, se le está haciendo moving laboral. Entonces, eso también genera beneficios. Independientemente de que tengo que respetar los derechos humanos, me genera beneficios como empresa. Y Eva Terreros nos pregunta hace una aportación, dice que ella considera que la conquista de los derechos humanos
Para esta lucha es importante la psicoeducación de la población LGBT y que si actualmente hay programas federales que lleven esto y si tú conoces alguno de ellos. Yo conozco muy pocos programas a nivel, sobre todo a nivel federal. No hay un programa nacional dirigido específicamente a la población LGBT o para educar, por ejemplo, en la diversidad. Y yo creo que hay que ver también que muchos también de la forma en cómo se han avanzado los derechos humanos es también cómo viene el avance a nivel internacional. Vemos, y voy a poner el ejemplo, en el caso de las mujeres, que hay un avance importante en materia de derechos humanos a nivel internacional desde la ONU, desde el sistema interamericano, que hay tratados específicos que obligan, desde el momento que el Estado mexicano los firma y los ratifica, pues obliga a una serie de compromisos que se deben de reflejar en políticas públicas, que se deben de reflejar en leyes, en programas nacionales, para implementar esos compromisos adquiridos en los tratados. A nivel internacional no hay todavía un tratado específico que aborde los derechos de la población LGBT. Lo que más se acerca en el sistema ONU es se llaman a ver, se me fue la palabra, los principios de Yogyakarta, que datan del 2006 en Indonesia, que ahí vienen toda una serie de principios donde los estados parte pueden ir aterrizando políticas públicas como protección a los derechos de las personas LGBT, pero se quedó como principios, no se quedó como un tratado vinculante que adquiría compromisos. Entonces, y esto lo vemos que en México no se han establecido leyes específicas, programas específicos. Yo me encontré uno de la Ciudad de México, que es precisamente hablaba de todo este tema de la diversidad y de la inclusión, pero bueno, sabemos que la Ciudad de México es como punta de lanza, ¿verdad?, en estos temas, pero a nivel federal, a nivel nacional, yo no encontré mayor avance sobre estos programas reflejados sobre este tema en particular. Bueno, Elizabeth, pues muchas gracias por habernos compartido tu experiencia y tu conocimiento al respecto de los derechos humanos y cómo fuimos llevando esto hasta hablar del activismo y de la participación de las empresas, al menos acá en México.